Imagina tener 22 años, subirte a un avión de combate, y despegar sabiendo que probablemente no vuelvas. Frente a ti no hay un enemigo cualquiera. Hay una de las flotas más poderosas del mundo. Decenas de buques de guerra. Misiles. Radar. Cazas. Submarinos nucleares. Y aún así, esos pilotos argentinos despegaron. Volaban a pocos metros del mar para evitar los radares. A más de 800 km por hora. Con apenas segundos para lanzar sus bombas. Muchos de ellos eran casi chicos. Pero en el cielo del Atlántico Sur, demostraron un coraje que incluso sus enemigos terminarían respetando. Esta es la historia de los pilotos argentinos que enfrentaron a la flota británica en la Guerra de Malvinas. Y que escribieron una de las páginas más heroicas de la historia argentina. El 2 de abril de 1982, Argentina recuperó el control de las Islas Malvinas, un territorio en disputa con el Reino Unido desde el siglo XIX. La noticia recorrió el país como un rayo. Miles de personas salieron a las calles. Las plazas se llenaron de banderas argentinas. Para muchos, parecía el comienzo de una victoria histórica. Pero al otro lado del océano, la respuesta británica no tardó en llegar. El gobierno de Margaret Thatcher ordenó enviar una enorme fuerza militar para recuperar las islas. En pocas semanas, una gigantesca flota comenzó a cruzar el Atlántico. Portaaviones. Destructores. Fragatas. Submarinos nucleares. Más de 100 buques de guerra. Era una de las mayores fuerzas navales desplegadas desde la Segunda Guerra Mundial. Argentina sabía que no podía enfrentar a esa flota en un combate naval directo. Pero sí tenía algo capaz de equilibrar la balanza. Sus pilotos. La Fuerza Aérea Argentina y la aviación naval contaban con varios modelos de aviones de combate. Entre ellos estaban los A-4 Skyhawk, pequeños pero extremadamente resistentes aviones de ataque. También los Mirage 3 y los Dagger, cazas supersónicos diseñados para el combate aéreo. Y uno de los más temidos de la guerra, el Superétendard. Un avión francés capaz de lanzar el misil antibuque Exocet, una de las armas más modernas de la época. Pero había un problema. Muchos de estos aviones no estaban diseñados para operar a las enormes distancias que exigía el combate en Malvinas. Los pilotos debían despegar desde el continente, volar cientos de kilómetros sobre el océano, encontrar a la flota británica, atacar y regresar con el combustible justo. No había margen de error. La flota británica contaba con radares avanzados capaces de detectar aviones a gran distancia. Además, los barcos estaban protegidos por misiles antiaéreos y sistemas de defensa naval modernos. Para sobrevivir, los pilotos argentinos recurrieron a una táctica extremadamente peligrosa. Volar a muy baja altura. Tan bajo, que muchas veces los aviones pasaban a apenas unos metros del agua. Al hacerlo, desaparecían momentáneamente de los radares enemigos. Pero esa táctica tenía un costo. A esa velocidad, cualquier error podía ser fatal. Un pequeño movimiento incorrecto. Y el avión podía impactar contra el mar. Cuando los pilotos argentinos encontraban a la flota británica, comenzaba el momento más crítico. Para lanzar sus bombas debían ascender ligeramente. Ese pequeño ascenso los exponía inmediatamente a los radares enemigos. En cuestión de segundos, los barcos abrían fuego. Misiles. Cañones. Trazadoras iluminando el cielo. Era como atravesar un muro de fuego. Aún así, los pilotos seguían adelante. Tenían apenas segundos para lanzar sus bombas antes de volver a descender hacia el mar. A pesar de las enormes dificultades, los pilotos argentinos lograron algo que muchos creían imposible. Golpear a la flota británica. El 4 de mayo de 1982 ocurrió uno de los episodios más impactantes de la guerra. Un avión Superétendard lanzó un misil Exocet que impactó contra el destructor británico HMS Sheffield. El barco comenzó a incendiarse. Días después, se hundió. El ataque conmocionó al Reino Unido. Pero no sería el único. Durante las semanas siguientes, los ataques argentinos dañaron o hundieron varios buques británicos. Entre ellos el HMS Coventry, el HMS Ardent y el Atlantic Envy. Cada uno de esos ataques demostraba algo que ya nadie podía negar. La extraordinaria valentía de los pilotos argentinos. Uno de los ataques más recordados de la guerra ocurrió el 25 de mayo de 1982. Ese día,
dos pilotos argentinos despegaron con una misión extremadamente peligrosa. El capitán Pablo Carballo y el teniente Mariano Velasco volaban en aviones A4 Skyhawk. Su objetivo era un poderoso destructor británico, el HMS Coventry. Para llegar hasta él tuvieron que atravesar kilómetros de océano volando a muy baja altura. El mar pasaba debajo de sus alas a una velocidad increíble. Cuando finalmente divisaron los barcos británicos en el horizonte, sabían que el momento había llegado. Los radares enemigos los detectaron. Los cañones comenzaron a disparar. El cielo se llenó de fuego antiaéreo. Pero los pilotos argentinos siguieron adelante. Carballo lanzó sus bombas contra el destructor. Velasco atacó apenas segundos después. Las explosiones sacudieron al HMS Coventry. El buque comenzó a escorarse lentamente. Minutos más tarde, el destructor británico se hundía en el Atlántico Sur. Había sido uno de los golpes más duros que sufrió la flota británica durante toda la guerra. Pero para quienes volaban esos aviones, la misión no había terminado. Todavía debían escapar del infierno de misiles y cañones que los perseguía mientras regresaban al continente. Sin embargo, la guerra también mostró una dura realidad. Muchas de las bombas lanzadas por los pilotos argentinos no explotaban. Esto ocurría porque los ataques se realizaban a tan baja altura que las espoletas no alcanzaban a activarse correctamente. Varias bombas atravesaron barcos británicos sin detonar. Si hubieran explotado, las pérdidas británicas habrían sido mucho mayores. Incluso algunos oficiales británicos reconocieron después que tuvieron suerte. Pero cada misión tenía un costo. Muchos pilotos no regresaron. Algunos fueron derribados por misiles. Otros alcanzados por cañones antiaéreos. Algunos desaparecieron en el mar. Muchos de ellos tenían poco más de 20 años. Tenían familias, sueños, una vida por delante. Y aún así, cuando recibían la orden de despegar, lo hacían. Sin dudar. Uno de los episodios más audaces ocurrió el 21 de mayo de 1982, durante los combates en el estrecho de San Carlos. Ese día, el primer teniente Guillermo Owen Crippa despegó en su avión Armaki MB-339. Su misión era reconocer la presencia de la flota británica. Cuando llegó al área, se encontró con algo inesperado. Frente a él había decenas de barcos enemigos. Crippa sabía que su avión no estaba diseñado para atacar una flota entera. Pero aún así tomó una decisión. Descendió hacia los barcos británicos y atacó. Disparó sus cohetes contra la fragata HMS Ardent. Luego voló a toda velocidad entre los buques enemigos mientras los cañones antiaéreos disparaban desde todas direcciones. Milagrosamente logró escapar. La información que llevó de regreso fue crucial. Gracias a ese reconocimiento, otros pilotos argentinos pudieron atacar horas más tarde. Ese mismo día, la fragata HMS Ardent terminaría hundiéndose. La misión de Crippa se convertiría en una de las más audaces de toda la guerra. Con el paso del tiempo, incluso los propios militares británicos reconocieron el valor de los pilotos argentinos. Oficiales de la Royal Navy admitieron que enfrentaron ataques increíblemente audaces. Uno de ellos dijo algo que quedó grabado en la memoria histórica de la guerra. Los pilotos argentinos fueron extraordinariamente valientes. No era propaganda. Era el reconocimiento de un enemigo. El 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas en las islas se rindieron. La guerra había terminado. Pero las historias de aquellos días siguen vivas. Especialmente la de los pilotos que despegaron hacia el Atlántico Sur sabiendo que podían no volver. Hoy, más de 40 años después, la Guerra de Malvinas sigue siendo una historia que despierta emociones profundas en millones de argentinos. Pero entre todas las historias que dejó aquel conflicto, hay una que siempre sobresale. La de los pilotos que despegaron desde el continente hacia el Atlántico Sur. Muchos de ellos tenían apenas 20 años. Sabían que las probabilidades no estaban de su lado. Sabían que cada misión podía ser la última. Y aún así, volaron. Lo hicieron por sus compañeros. Por su bandera. Por su país. Muchos no regresaron. Pero su valentía quedó grabada para siempre. Porque en aquellas frías aguas del sur hubo jóvenes que enfrentaron al miedo, y aún así siguieron adelante. Y mientras sus nombres sigan siendo recordados, su historia nunca desaparecerá.
porque para sus familias, para sus compañeros y para todo un pueblo. Los héroes de Malvinas jamás serán olvidados. Si esta historia te emocionó y quieres seguir descubriendo las grandes historias que marcaron el destino del mundo, te invito a que nos acompañes en los próximos vídeos. Si te gustó el vídeo, deja tu like y suscríbete al canal. Esto fue Ecos de la Historia.